Buenos días, estudiantes de grado quinto. Para continuar con el tema del género literario, el lunes vemos las clases de narración. Entre las clases de narración se encuentran el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela y la descripción. El cuento es un relato de hechos imaginarios en los que participan personajes reales o ficticios. Entonces, pues, el cuento, como todos los textos que pertenecen al género narrativo, cumple ciertas características para poder ser clasificado dentro del género narrativo. Estas características, pues, las hemos visto ya en clases anteriores, es decir, relatar hechos reales o imaginarios, estar escrito en prosa, tener un inicio, un nudo y un desenlace, tener elementos como narrador, tiempo, acción, personajes, espacio, bueno, entre otras características que distinguen al género narrativo o a los textos del género narrativo. Entre las características que suelen distinguir al cuento de otros textos del género narrativo, tenemos las siguientes. Entonces, primero que todo, pues las historias de los cuentos suelen ser muy variadas y abarcar infinidad de temas. Deben ser breves. Entonces, el cuento es una narración con una única historia principal y no presenta historias secundarias. Entonces, como ejemplo, les puse el cuento de los tres cerditos, donde la única historia que se presenta es la cacería que el lobo hace a los tres cerditos. El tiempo y el espacio donde se desarrolla la historia se ubican desde el inicio. Como ejemplo, les puse a Hansel y Gretel. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. Entonces ahí, desde el principio de la historia, nos están ubicando el espacio del cuento. En este caso, el bosque, ¿vale? La narrativa de los cuentos casi siempre es ficticia, es decir, no está basado en hechos reales. Como ejemplo, el patito feo. La pata cuando le vio se quedó espantada. No era un patito amarillo y regordete como los demás, sino un pato grande, gordo y negro que no se parecía nada a sus hermanos. Mami, tú no puedes ser mi hijo. ¿De dónde habrá salido una cosa tan fea? Le increpó. Vete de aquí, impostor. Y el pobre patito con la cabeza gacha se alejó del estanque mientras de fondo oía las risas de sus hermanos burlándose de él. Los protagonistas deben superar difíciles pruebas para alcanzar sus objetivos. Como ejemplo, les puse el cuento de El sastrecillo valiente. El gigante miró al sastrecillo con desprecio y le dijo: «Quítate de mi vista, imbécil, miserable criatura». Así contestó el sastrecillo, y desabrochándose la chaqueta, le enseñó el cinturón. «Aquí puedes leer qué clase de hombre soy». El gigante leyó: 7 de un golpe. Y, pensando que se trataba de hombres derribados por el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. De todos modos, decidió ponerlo a prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agua. «A ver si lo haces», dijo, «ya que eres tan fuerte». Una última característica que puede distinguir a los cuentos de otros textos del género narrativo puede ser que casi siempre hay personajes clave que ayudan a las principales figuras del argumento. Entonces, en este caso, les puse el ejemplo del cuento de La Cenicienta, donde su hada madrina es quien la ayuda a asistir a la fiesta que ha convocado el príncipe. Lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era una hada, le dijo: «Te gustaría ir al baile, ¿no es cierto?». «Ay, sí», dijo Cenicienta suspirando. «Bueno, te portarás bien», dijo su madrina. «Yo te haré ir». La llevó a su cuarto y le dijo:
Ve al jardín y tráeme un zapallo. Cenicienta fue en el acto a coger el mejor que encontró y lo llevó a su madrina, sin poder adivinar cómo este zapallo podría hacerla ir al baile. Su madrina lo vació y dejándole solamente la cáscara, lo tocó con su varita mágica e instantáneamente el zapallo se convirtió en un bello carruaje todo dorado. Continuamos con la fábula. La fábula es un relato escrito en prosa o en verso que tiene como propósito instruir y dejar una enseñanza llamada moraleja. Los personajes son por lo general animales que reflejan la sociedad humana porque representan sus defectos y cualidades. Entonces, las características que distinguen a una fábula de otros textos que pertenecen al género narrativo son las siguientes: la moraleja, la breve extensión, el relato en prosa o en verso, es narrada en tercera persona y sus personajes pueden ser animales u objetos humanizados. Entonces, la moraleja es la enseñanza en valores o moral que se evidencia en este tipo de narraciones. Generalmente siempre está escrita dentro de la misma fábula como una frase breve. Se puede decir que la moraleja hace parte de la estructura de una fábula, es decir, este texto tendría inicio, nudo, desenlace y moraleja. La breve extensión se refiere a que las fábulas son de corta extensión de manera que concentran la atención del lector en pocas líneas, con el fin de garantizar la eficacia del mensaje. Narrada en tercera persona. Como hablamos en clases anteriores, una narración objetiva es aquella que se narra en tercera persona, es decir, donde el narrador cuenta la historia siendo un espectador de los hechos. El relato en verso o en prosa se refiere a que la fábula es uno de los textos excepcionales del género narrativo porque algunas veces podemos encontrar fábulas escritas en verso. Recordemos que los textos del género narrativo generalmente se escriben en prosa, es decir, la prosa es la forma natural del lenguaje. Entonces podemos encontrar fábulas escritas en verso, es decir, que sus palabras llevan ritmo y musicalidad. Finalmente, pues los personajes son animales u objetos humanizados, es decir, que aunque sus personajes también pueden ser personas o dioses, por lo general suelen ser siempre animales u objetos humanizados, es decir, que reflejan la sociedad humana al representar sus defectos y cualidades. Entonces, como ejemplo de moraleja, les expuse la enseñanza que nos deja la fábula de la liebre y la tortuga. Entonces, la liebre nos enseña que no hay que burlarse de los demás y que no debemos ser arrogantes, presumidos o vanidosos. Y la tortuga nos enseña que las metas se consiguen poco a poco con trabajo y esfuerzo. Aunque a veces parezcamos lentos, el éxito llegará siempre. Lo importante es no detenerse y seguir con paso firme y constante. Como ejemplo de breve narración y de una narración objetiva, es decir, narrada en tercera persona, les expuse la fábula del lobo y la cabra. Encontró un lobo una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo: «Oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo, está bien verde y crecidito». Pero la cabra le dijo: «Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños». Como ejemplo de relato en verso y que contiene personajes como objetos humanizados está la fábula de La nariz y los ojos de Rafael Pombo. Púsose la nariz malhumorada y dijo a los dos ojos: «Ya me tienen ustedes jorobada cargando los anteojos. Para mí no se han hecho, que los sude el que por ellos mira». Y diciendo y haciendo se sacude y a la calle los tira. Su dueño sigue andando y como es miope, da un tropezón y cae, y la nariz aplastase y del tope a los ojos sustrae. Sirviendo a los demás frecuentemente, se sirve uno a sí mismo, y siempre cuesta caro el imprudente, selvático egoísmo. Damos cuenta que la moraleja
está en el último párrafo de esta fábula. Continuamos con la novela. La novela es un relato escrito en prosa que narra hechos que les ocurren a personajes ficcionales. Características de la novela. Su principal característica es la extensión, porque pues, la novela, al ser un texto extenso, permite entrar en detalles minuciosos de cada personaje, detenerse en ellos, describiendo su forma de vida, su perspectiva en la historia, la descripción detallada del ambiente. Asimismo, pertenece a presentar varias pequeñas historias o historias secundarias relacionándolas entre sí para interconectarlas con los hechos principales. Es decir, que la principal característica de la novela es que es un texto extenso y que esa extensión le permite entonces desarrollar varias historias secundarias, ¿sí?, que vienen a interconectarse con los hechos principales. El mito es una historia fabulosa de tradición oral que intenta dar explicaciones a lo desconocido o al origen de la vida o fenómenos de la naturaleza. Generalmente involucra a seres mágicos o sobrenaturales como dioses, demonios, monstruos, etc. Como ejemplo, les expuse El origen de las lluvias, que es un mito de la región amazónica de la cultura Huitoto. Los hombres, cansados del sol, no sabían qué hacer para que cayera agua sobre sus cultivos. Un día, Vigidima se encontraba recogiendo agua para regar su sembrado de yuca y chontaduro, cuando, de pronto, saltó un gran pez de las profundidades del río que lo asustó mucho. Enfurecido, Vigidima sacó su lanza y la arrojó con toda su fuerza. Pero la punta de la lanza solo alcanzó el fuerte cuello del animal. Inmediatamente, el pez sopló con tal fuerza que el agua que había tomado salió por la herida y cayó en forma de lluvia. Desde entonces se sabe que siempre que hay lluvias, el delfín del río está soplando por el orificio que le hizo la lanza del airado Vigidima. La leyenda es una historia fantástica propia de las creencias de un pueblo. Relata hechos maravillosos y sobrenaturales. Sus personajes poseen facultades superiores a los humanos. Como ejemplo está la leyenda de El Molino de Sal. La leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente un duende, celoso del molino, lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón el agua del mar es tan salada. La descripción es un discurso oral o escrito que detalla y explica las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. Por ejemplo, era un lugar enorme, muy luminoso y con una vista privilegiada. Otro ejemplo de descripción puede ser, es una casa majestuosa de 2 plantas, construida en un peñasco que permite contemplar en las noches la espléndida iluminación de la ciudad. El frente de la casa es un jardín cuidado con esmero. En él abundan las rosas rojas y las gardenias que rodean una fuente en forma de hongo, traspasada por un puente de ladrillo. Las habitaciones son espaciosas y cómodas. Las recámaras rodean, por la parte alta, una amplia estancia decorada con muebles coloniales y bellos cuadros de pintores españoles. Posteriormente hicimos un ejercicio de unir los conceptos de la imagen izquierda con los conceptos de la imagen derecha. Entonces, es una narración con una única historia principal y no presenta historias secundarias. El cuento. Su característica principal es la extensión, la novela. Sus protagonistas suelen ser dioses. El mito presenta implícita una enseñanza, la fábula. Es una historia fantástica propia de las creencias de un pueblo, la leyenda. Presenta historias secundarias, la novela. Detalla y explica las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. La descripción. Finalmente, se explicó la actividad propuesta en la página 23, que es contestar a las preguntas del punto 1 con base en la lectura de La tortuga gigante. Luego, inventar y escribir un mito sobre el origen del universo, realizar la descripción del barrio. Por último, con base en estas 3 tablas, según la primera letra de sus nombres, el último dígito del día que nacieron y el mes de nacimiento,
van a escribir cuál sería su nombre mítico y posteriormente pues crean una leyenda con base en ese nombre. Por último les recordé que el plan lector se trabaja con el texto de la tortuga gigante realizando la respectiva ficha de lectura.